El presidente Correa agradece a los migrantes ecuatorianos en España por sus remesas que aportan a la economía nacional. El Consejo Electoral invalida 56.000 firmas de los Yasunidos por incumplimiento en el formato. El fiscal general afirma que avanzan las investigaciones por presunto lavado de activos. El Ministerio de Ambiente está tras la pista del asesino del cóndor Felipe. Ecuador entrega el barco Doria a Panamá. La policía desarticula la banda de alias Negro Vicente, dedicada al robo de carros en Guayaquil. Y en corto, celebramos el Día de la Tierra cumpliendo la misión que nos envió la NASA. Además, la familia de Neisser Reasco se confiesa deportista. No se lo pierda. Igual que el papá, ¿qué posición? Delantero. Mejor que él. Buenas noches con todos. El presidente Rafael Correa inició su gira por Europa reuniéndose con los migrantes ecuatorianos en Barcelona. Enseguida un informe en directo. Hola Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. En otros temas, el Consejo Electoral rechaza unas 56.000 firmas de los Yasunidos. El proceso de verificación continúa, ya se lo contamos. Así es, el presidente de la República inició su gira por España e Italia. Mañana recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Barcelona. Allí mismo se reunió con los migrantes ecuatorianos esta noche. Vamos a Barcelona con Natalie Toledo para que nos cuente. Hola Natalie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches allá en Ecuador. Ya es madrugada aquí en España, recordemos que son 7 horas más. Como ven a mis espaldas, la ciudad de Barcelona ya duerme, pero nosotros estamos en pie para comentarles que el presidente Correa ya tuvo su primera actividad. Se reunió junto a los migrantes ecuatorianos residentes en este país en una noche cultural. Allí les habló de lo que está viviendo el Ecuador, que sería el boom del conocimiento. Lo comparó con lo que en su momento fue el boom petrolero. Y en ese evento hubo también un pequeño incidente con un joven que le pedía al presidente ecuatoriano que no explote el Yasuní. Veamos. Más de 4.000 ecuatorianos se dieron cita para recibir al presidente Correa en una noche cultural acompañada de música nacional. Y 2 intervenciones. La primera a cargo del canciller de la República, Ricardo Patiño, que se refirió al apoyo por parte del gobierno central a los migrantes ahí reunidos para agilitar trámites con los consulados virtuales y también en el cambio en la propia legislación ecuatoriana en beneficio de los deudores de hipotecas. Puso con absoluta claridad que ningún banquero que compre deudas de ecuatorianos aquí podrá cobrarlas en el Ecuador de ninguna manera. Cuando le tocó el turno al presidente Correa, fue recibido entre gritos que pedían reelección y alguno que otro adjetivo ensalzando su físico. Canciller, no me distraiga, no soy malo, no me concentre. Se refirió sobre todo al boom de conocimiento que dijo está viviendo el país. En medio de su intervención, un joven interrumpió el discurso. Pedía entregar una carta. Todos los días a los Oquendo, a los Roseros, que no son periodistas, sino odiadores, politiqueros disfrazados de periodistas. Entonces, compañeros, se identificó como parte del colectivo Yasunidos. La Guardia Presidencial le pidió que se retirara de la sala. Compañero, no sea malcriado, está hablando el presidente de la República, por favor, haga silencio. Al terminar el discurso, el mandatario ecuatoriano agradeció a los migrantes por haber mantenido al país en la década de los 90 a través de las remesas. En nombre de la patria, perdón por tanto dolor. Y muchas gracias por no haberse olvidado de su país y habernos ayudado sustancialmente a superar tremenda crisis. Debemos comentarles también que este miércoles el presidente Correa recibirá un reconocimiento muy importante, el honoris causa que le dará a la Universidad de Barcelona por su trabajo en educación. Y hablando precisamente de este tema, tuvimos la oportunidad de conocer el Parque Científico Barcelona, este complejo académico y de investigación en el cual se inspiró y el cual replicó la ciudad del conocimiento allá en Ecuador, Yachay.
1.200 computadores procesando datos de ADN al mismo tiempo. ¿Y qué se analiza? La sangre y el ADN de los tumores de cáncer, a la espera de encontrar una cura. Pero si no, por lo menos un tratamiento, una medicina. No por nada, una investigación de allí vendió 2 medicamentos a una farmacéutica privada en 15 millones de dólares y hoy se reparten a pacientes de todo el mundo. Así se trabaja en el Parque Científico de Barcelona, modelo que será replicado por Yachay en Ecuador. De hecho, uno de sus fundadores ya ha sido nombrado como el rector inaugural para los próximos 5 años. Pero en Ecuador, ¿en qué campos se va a trabajar? El petróleo, vamos a mirar las energías renovables, vamos a mirar la minería y vamos a mirar la gran biodiversidad que tiene Ecuador. Yachay apunta a la investigación y al desarrollo del conocimiento y esperan los encargados se convierta en luz para Latinoamérica, con el apoyo público, claro, pero de la mano de las empresas privadas. Pasan por entornos donde puede haber colaboración público-privada por un lado, donde pueda fomentarse la emprendeduría por otro y donde podamos generar talento formado. Los parques son espacios donde esas 3 cosas pueden pasar. Y quizá este estudiante español que hoy analizaba muestras para crear un implante óseo y de piel, en algunos años sea un ecuatoriano y desde Ecuador desarrolle una patente para que luego se distribuya. Soy consciente de que si tenemos éxito con esto se podrán ayudar a muchas personas. Sí. Los españoles aplauden al Ecuador por emular este modelo exitoso. Bueno, por el momento continúa todavía la agenda aquí en Barcelona, pero recordemos que el presidente y nosotros también nos vamos a trasladar a otras ciudades, entre ellas Madrid, Génova y el Vaticano. Esté pendiente, por supuesto, de todos nuestros informes. Un abrazo muy grande hasta Ecuador. Un abrazo, muchísimas gracias Natalie por el informe. Ahora noticia que se desarrolla en el Ecuador, a 7.000 incrementó el número de formularios invalidados por el Consejo Nacional Electoral al colectivo Yasunidos, luego de que concluyó la revisión del tercer módulo. Los miembros de Yasunidos tienen reparos sobre algunas invalidaciones. Desde muy temprano, los miembros de Yasunidos conformaron la comisión mixta acordada en la reunión de lunes con funcionarios del CNE para revisar los formularios que se han invalidado desde el viernes cuando se inició la revisión. 797 formularios habían sido rechazados en el tiempo en que no hemos estado presentes acá y en el módulo 2, 1.287 aproximadamente. Es decir, se quedaron en el camino algo más de 16.000 firmas en la revisión de los módulos 1 y 2, que verifican el formato del formulario, si existen manchas o mutilaciones, la numeración de los formularios y la fecha de recolección, que sea dentro de los 180 días que concedió el CNE. Hay discrepancias sobre ciertos criterios que se usan para rechazar formularios y eso es lo que se va a resolver. Pueden estar de acuerdo o no, ellos tienen que seguir los procedimientos adecuados, hacer un informe, levantar una documentación hacia los señores consejeros y consejeras del CNE para la toma de decisiones de parte de ellos. Esta tarde continuó la revisión del módulo 3, en el que se verifican las firmas de los ciudadanos que recolectaron las rúbricas y allí se invalidaron otros cerca de 5.000 formularios. Estarían alrededor de los 7.000 formularios rechazados dentro de los módulos M1, M2 y M3. Si cada formulario contiene 8 firmas, estamos hablando de que se han invalidado hasta el momento unas 56.000 firmas de las 756.000 que presentó Yasunidos. Según el coordinador del proceso, hasta este fin de semana se podría conocer si luego de pasar estos filtros de revisión, Yasunidos se queda o no con el número mínimo necesario de 584.000 firmas para convocar a una consulta popular. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El anuncio de absorción de las actividades de la empresa pública Fabrec con las empresas Santa Bárbara y Fabril Fame preocupa a los empleados de Fabrec. Según sus directivos, se garantiza la estabilidad laboral. Son algunos de los empleados de la empresa pública Fabrec, antes Tecnistamp, encargada de la fabricación de textiles y uniformes de uso policial. Dicen temer represalias y por esto prefieren ocultar su identidad, pero quisieron hablar. Ellos están inconformes porque aseguran que lo que se les ofreció no se ha cumplido. Nos engañaron, de mixtos pasamos a ser públicos, íbamos a pasar a ser socios, o sea, iba a haber la posibilidad de que con la liquidación podíamos hacer una empresa que podíamos todos trabajar. Que nos iban a dar una oportunidad de ser socios
de la empresa, formando una cooperativa. Esto porque el decreto presidencial número 313 transfiere a título gratuito la línea de negocio de esta empresa pública desde hace 3 años, antes en economía mixta. Pero ahora, según el gerente de Fabreg, las empresas se unifican. Al absorberse esto, Fabreg EP desaparece. Nosotros tenemos 3 líneas de negocios. Es decir, la línea metalmecánica pasa a la empresa de municiones Santa Bárbara, encargada hasta el momento del desarrollo de actividades relacionadas con explosivos. Y la línea textil y de calzado pasará a la compañía Fabrilfame, dedicada a las actividades de fabricación y confección de prendas. Estos cambios, según el gerente, no amenazan la estabilidad laboral de los más de 780 empleados. El personal que se encuentre prestando sus servicios bajo cualquier modalidad en empresa pública Fabricamos de Ecuador Fabreg EP, lo continuará haciendo en Santa Bárbara EP y Fabrilfame S.A., asumiendo el tiempo de servicios del personal actual y cualquier otro pasivo laboral. Ellos mantienen su pedido mientras los directivos de las empresas preparan la transición. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El fiscal general del Estado confirma el avance en las investigaciones sobre el caso del Banco Territorial y el proceso que se sigue por presunto lavado de activos en contra de un ex dirigente deportivo. Una vez que los jueces del Quinto Tribunal Penal del Guayas declararon culpables por peculado bancario a los ex accionistas del Banco Territorial, Pietro Z y Raúl S., las investigaciones arrojan más información y nuevos casos de corrupción paralelos. El tema de exportaciones irregulares a Venezuela generó varios casos. Uno, el caso Banco Territorial, otro, el caso Coopera y 3 empresas más, Fondo Global, Pifo Gardens y Escastel. En el juicio por peculado, la Fiscalía demostró la existencia de créditos vinculados y operaciones irregulares que terminaron con el cierre de esta entidad. Se habían registrado transferencias irregulares por un monto superior a los 83 millones de dólares entre el 1 de noviembre del 2012 y 11 de marzo del 2013. Aquí se abrió una nueva investigación a las empresas que fueron parte de estas transferencias a través de exportaciones irregulares a Venezuela. Sobre las exportaciones irregulares a Venezuela tenemos ya en este momento 3 empresas donde hemos retenido 57 millones de dólares. Hay 15 personas detenidas. El caso podría extender nuevas indagaciones por presunto lavado de activos y no se descarta que estén otros personajes vinculados en lo que nació con el cierre del Banco Territorial y ya arrastra a decenas de involucrados. No es el único caso que inicia con la investigación a una persona y termina con decenas de vinculados en presuntos actos de corrupción. El exdirigente del Deportivo Quito y empresario de seguros, Fernando M., enfrenta ahora mismo un proceso por presunto lavado de activos. Acusación contra 5 personas. De estos están 3 detenidos. Se encontró que en 2006 abrió una cuenta en el Helm Bank de Estados Unidos a nombre de la aseguradora a la que representaba. Pero estos movimientos nunca quedaron en los registros ni balances financieros de la empresa. Se reporta que en 3 años, 2010, 2011 y 2012, la cuenta manejada por Fernando M. mantuvo operaciones que superan los 6.977.000 dólares. A Panamá y a Estados Unidos. Las operaciones irregulares fueron confirmadas por la Superintendencia de Bancos. Por la investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera del Ecuador, son operaciones irregulares e inusuales. Hay algunas personas más que presumimos que puedan estar vinculadas, sí. No obstante, la investigación al empresario de seguros que ahora está preso reveló otros presuntos casos de corrupción con resultados preliminares. La Fiscalía reporta a una persona más detenida y hasta aquí está en indagación. Fausto Yepes, 24 horas. Ecuador entregó a Panamá el barco Doria, retenido en 2013 con 799 kilos de cocaína. Un fallo judicial había ordenado la devolución de la embarcación y la entrega de sus 5 tripulantes que partieron ya hacia el país centroamericano. Fueron cerca de 6 meses que el barco Dorian permaneció en la rada del puerto de Manta. La nave fue interceptada a 180 millas náuticas frente al perfil costero de Manabí. Pese a que la Cancillería panameña pidió a Ecuador la devolución de la embarcación, se negó la demanda. Presuntamente al momento de la intercepción, la nave no tenía banderas, por lo que su origen no se podía determinar. Sin embargo, este argumento cambió hace pocos días. Se verificó ya de que la embarcación era de procedencia de Panamá.
El trámite de entrega se realizó entre la Fiscalía y Cancillería de Ecuador con la de Panamá, dentro de los convenios suscritos entre ambos países como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El barco se entregó el 4 de abril del 2014. La Policía Nacional, a través de su servicio antinarcóticos, intervino y la custodia temporal. El barco Dorian fue detenido el pasado 13 de octubre cuando transportaba 800 kilos de droga y fue detenida también su tripulación, integrada por los 5 extranjeros. Con la resolución del primer Tribunal de Garantías Penales de Manabí, los tripulantes serán sancionados con las leyes de Panamá. De todo este proceso, lo único que se cumplió en Manabí fue la destrucción del alcaloide. En un mega operativo, la policía desarticuló a la banda de alias Negro Vicente, dedicada al robo de carros en Guayaquil, pero que tenía su centro de operaciones en Durán. Hay varios detenidos y vehículos incautados. La policía le pateó la puerta a una organización delictiva que, si bien golpeaba en Guayaquil, había hecho del Cantón Durán su centro de operaciones. En las cooperativas Los Helechos y Río Guayas, la acción del Servicio Técnico Antidelictivo de la Fiscalía encontró el corazón de una red de robacarros. Tenemos vehículos presuntamente ilegales que han sido transformados, ¿no?, con diferentes partes de otros vehículos. 4 personas fueron detenidas, entre ellas alias Negro Vicente, el supuesto cabecilla, y 5 automotores fueron recuperados en viviendas allanadas por la autoridad. Sí, ahí tenemos muchos vehículos en talleres que inclusive no hay ningún tipo de documentación en la cual la Fiscalía va a investigar sobre eso. El modus operandi, utilizar piezas de lotes de carros chocados adquiridos a las compañías aseguradoras para alterar algunos componentes de carros que habían sido robados. Esos son los primeros indicios. Estamos llevando la investigación para poder establecer realmente si existe ese tipo de vinculación. A los sospechosos, un juez de flagrancia ordenó prisión por 24 horas para investigaciones, mientras se juntan pruebas y evidencias halladas en la escena para establecer la posible vinculación de la banda con casos de secuestro express. Jorge Rodríguez, 24 horas. Continuamos, amigos. Se investiga la causa de un accidente de tránsito en Riobamba que deja como saldo 3 miembros de una familia muertos, entre ellos una menor de edad. Se desconoce si el consumo de licor o la calzada mojada terminó con este vehículo bajo un camión en la Panamericana Sur de Riobamba. Quienes transitaban en la vía socorrieron a un infante, pero que al llegar al hospital pereció. Estábamos tratando de sacarle al agua. Impresionante, escenas muy crueles, muy frías. Luego de varias horas y al sacar el automotor, se observó la presencia de 2 cuerpos, por lo que se presume se trataría de una familia. Utilizando winchas para poder rescatar los 2 cuerpos que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. 2 personas fallecidas, un hombre y una mujer, probablemente serán pareja. Las investigaciones pretenden identificar al chofer del camión. Determinaremos ya los datos exactos de los propietarios, los conductores, y porque si bien es cierto tenemos las placas de los vehículos, pero muchas de las veces el propietario no es el que estaba conduciendo. Mientras tanto, los cuerpos fueron llevados hasta la morgue de Riobamba a la espera que algún familiar pueda identificarlos. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Avanzan las investigaciones sobre la muerte del cóndor Felipe en los páramos de la provincia del Napo, según la ministra del Ambiente. Este cóndor fue el primero en ser liberado y monitoreado a través de un rastreador satelital. Este era Felipe hace 8 meses, sano, fuerte, pero sobre todo libre. Pero esta libertad se truncó el pasado 12 de abril, cuando una munición de grueso calibre terminó con su vida. Sin embargo, la noticia la dio a conocer la ministra de Ambiente recién este lunes. Fue estratégico el anuncio de mi noticia el día de ayer. Quisimos agrupar información que permitiera adelantar ya el proceso de investigación y no advertir a los probables responsables, de los cuales tenemos cierta información. Este cóndor fue rescatado débil y sin poder volar el 25 de junio del 2013 por Felipe Farinango. En su honor llevaba su nombre. Tras un mes de cuidados, Felipe se recuperó y fue el primer cóndor en ser liberado con un rastreador satelital. Nos delató sitios en donde habían más cóndores, de tal manera que nosotros podamos establecer estrategias para conservar esas poblaciones perdidas. El Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino encontró su cuerpo en los páramos de la provincia del Napo. Luego, en la veterinaria de la Universidad San Francisco le realizaron la necropsia. A alguien se le ocurrió matarlo con esta munición.
porque el cóndor Felipe estaba volando cuando recibió varias municiones. Un hecho similar ocurrió el año pasado en la provincia de La Suay. El responsable fue identificado a través de fotografías publicadas en las redes sociales. Y así como me comprometí ese día, lograremos encontrar a los responsables, no escatimaremos esfuerzos como autoridad ambiental para poderlo hacer. El Código Penal tipifica para este tipo de delitos prisión de 3 a 4 años o incluso 5 años por tratarse de un animal en peligro de extinción como es el cóndor. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. La Fiscalía apeló la resolución del juez de garantías penales del Guayas, que llamó a juicio por homicidio inintencional a 9 de los 16 policías vinculados en la muerte de un hincha barcelonista. Para el gobierno, la investigación no ha terminado. La familia de Arenita habla de una mano oscura. Todavía lloraban por otro hijo. Y ayer hemos llorado todo el día. En un solo día hacen todo. El día jueves 17 hacen una audiencia sin comunicarle al abogado mío, nunca a mi persona, nunca. Y sacan a la doctora Coloma, por ese día la suspenden y mandan a otro fiscal. Tanto hecho no puede ser coincidencia, advierten. Por su parte, la fiscal, que ya retomó el despacho, comparte el criterio de esta familia. Apeló el pronunciamiento del juez y en esa apelación pregunta por cosas que según ella no quedaron claras. Los señores policías, para encubrir su conducta antijurídica, dicen que hubo un enfrentamiento con los hinchas. Ustedes saben muy bien que no hubo el tal enfrentamiento. La defensa de los policías asegura que prepara un pronunciamiento para las próximas horas, que refutará todo lo dicho hasta este momento por este caso y que será tan contundente que demostrará la inocencia de todos los uniformados que dispusieron y actuaron en ese operativo. Las autoridades policiales advierten que el caso aún no se ha cerrado, que está en veremos. Queremos que esto se aclare y mucho más, pues estamos dando la transparencia necesaria que sea necesaria, con aportes de pruebas, partes testimoniales. Y las del gobierno, que incluso dispusieron una comisión de la Presidencia de la República para que acompañe las investigaciones. Todos vimos los videos justamente donde se recogían los casquillos, precisamente hay que evidenciar eso, hay que evidenciar si es que efectivamente no se socorrió a tiempo. Tendrán que haber sanciones si es que lo ameritan, ¿no? Todavía no se conoce a qué sala recayó la apelación, pero será cuestión de horas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Continúa en Guayaquil la audiencia de juzgamiento a los implicados en el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Por espacio de 7 horas, los magistrados del 11º Tribunal Penal del Guayas escucharon a testigos presentados por la Fiscalía. Joana Ramos informa. Tarde de este martes continuó en el primer piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la audiencia de juzgamiento en el caso de Fausto Valdivieso. Cerca de las 9:30 de la mañana inició la diligencia en contra de los 5 presuntos implicados en el asesinato del periodista Fausto Valdivieso ocurrido el pasado 11 de abril del 2013. Por más de 7 horas, la Fiscalía presentó sus testigos y pruebas en este caso. Según la defensa de la única detenida hasta el momento, Ingrid L., el Ministerio Público no ha presentado pruebas de responsabilidad en contra de los procesados. Este lunes, más de 18 testigos presentaron su declaración, entre ellos los posibles involucrados, los vecinos del lugar donde fue asesinado Valdivieso y personal de criminalística. Uno de los presuntos involucrados está prófugo, por lo que el juzgamiento de esta persona se realizará luego de que sea apresada. Aún faltan varios testigos en este caso, por lo que la fecha para que termine la audiencia no ha sido establecida. El alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, señaló que el anteproyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial es antitécnico y que restaría competencia a los municipios. Uno de los asambleístas de gobierno dice que su contenido aún no es seguro. Esperamos que la Asamblea Nacional actúe conforme a lo que señala la Constitución, respete los principios de descentralización y autonomía de los gobiernos locales, que además representan un elemento básico de la democracia y por lo tanto no dé paso a proyectos de ley que pretenden violar estas normas constitucionales y estos principios democráticos. Lo que trata es de tener una política nacional mínima, pero sin perder la autonomía de las municipalidades del país, pero sin duda alguna la superintendencia que se está planteando en este anteproyecto de ley. En este momento, si los asambleístas presentáramos el proyecto, no es viable porque la Constitución, primero, no permite a los asambleístas presentar proyectos de ley que generen gasto público y tampoco que generen institucionalidad. Lo vamos a analizar y a lo mejor, si presentamos el proyecto, lo retiraríamos lo que es la superintendencia. Más de medio centenar de trabajadores del municipio del Cantón Santiago de Méndez, en la provincia de Morona, Santiago,
solicitan al IES que notifique a la institución municipal para que cumpla con el pago de los fondos de reserva. Más de medio centenar de trabajadores del municipio de Méndez solicitan al Seguro Social notifique a la institución por la falta de pago de fondos de reserva desde el año 2002 hasta el 2011. Llega a un monto aproximadamente de $60.000. Según uno de los representantes, la cifra deudada es significativa, por lo que consideran que la instancia llamada para hacer cumplir lo que dice la ley en materia de seguridad es el IES y demandan de su representante asuma las acciones pertinentes. Ellos determinen la cantidad que tiene que pagar el municipio, nada más. De su parte, el director de la entidad señaló que frente a estos reclamos se tomarán las medidas pertinentes, acciones que lo harán en coordinación con la gobernación de Morona. El Seguro Social, en vista de que han puesto un reclamo oficial, el Sindicato de Trabajadores del Cantón Santiago, aboca conocimiento. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. En mayo concluirá la demolición del edificio La Licuadora, que albergó por décadas las oficinas del Ministerio de Agricultura en Guayaquil. En el sitio, el gobierno construirá 2 parques interconectados por un paso peatonal elevado. A principios de octubre del año pasado lucía de esta manera. Con el pasar de los meses, de esta forma. Y ahora está así. Y es que piso a piso y poco a poco se ha llevado a cabo la demolición del antiguo edificio del MAGAP en el centro de la urbe, conocido comúnmente como La Licuadora. Ahora, este coloso, que era uno de los más grandes de la ciudad, está prácticamente de rodillas. Estamos en este momento en un proceso de avance del 80% ya del proceso de demolición. $3.800.000 más o menos con IVA, lo que se ha invertido hasta el momento. Estratégicamente, los residuos del edificio también son aprovechados por la empresa encargada de la demolición, es decir, que la gran cantidad de hierro será reciclado. Y para los grandes pedazos de concreto también encontraron una manera de volver a usarlos. Que el concreto es pulverizado por la máquina que tenemos, de triturado, y ese concreto sirve de material de relleno, los sótanos que son bastante profundos. Se tiene previsto que para finales de mayo la demolición de la licuadora esté completa. De ahí se tomaría un plazo de 45 días para adecuar lo que es el terreno y la construcción del parque. Por otra parte, también se llegó a un acuerdo con los dueños de la gasolinera, que está junto a la demolición. La gasolinera está ya expropiada, ya ellos funcionan hasta fines de mayo. Julio César Saona, 24 horas. Siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con fútbol. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Mundiales aquí en 24 horas y hoy vamos a ir hasta el Mundial de 1958, a Suecia. Seguimos este recorrido en la historia fantástica de las Copas del Mundo. Ese torneo se disputó en aquellas tierras europeas y fue un campeonato especial, porque apareció en todo su esplendor Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, recordado junto a Garrincha como 2 de los jugadores que llevaron a la selección de Brasil a ser campeona del mundo, venciendo en la gran final nada más y nada menos que a la selección local 5-2. En el Mundial de Suecia de 1958, de la mano de Garrincha y Pelé, la selección de Brasil empezó a forjar su historia. Si en algo se caracterizó la Copa del Mundo de aquel tiempo, fue la aparición de grandes jugadores de fútbol. Y obviamente, el que más brilló y que llegó a convertirse en leyenda del fútbol mundial fue el brasileño Edson Arantes do Nascimento. En esta cita mundialista participaron 16 combinados, entre ellas las selecciones de Argentina, Brasil, mientras que después de una prolongada ausencia estuvieron Paraguay y México. Y después de despachar a Francia por 5-2 en semifinales, Brasil llegó a su segunda final. Por su parte, Suecia hacía lo mismo, ganándole a Alemania Occidental en un vibrante cotejo que terminó 3-1. A ritmo de samba, y si bien los suecos pusieron todo de sí y nunca bajaron los brazos, pero Pelé y sus compañeros en la final le enseñaron al mundo que se podía ganar y divertirse al mismo tiempo, aun cuando se jugaba un mundial. El resultado final fue 5-2 a favor de los cariocas, coronándose campeones del mundo. Como dato adicional, fue la primera Copa del Mundo donde la FIFA se esmeró para que sea televisada. Aquiles Martínez, Hablemos de Mundiales. Espectacular cita mundialista. Es importante recordarles que en este Mundial Pelé apareció con tan solo 18 años, cuando consiguió su primer campeonato del mundo. En la siguiente emisión conoceremos qué pasó en el Mundial de 1962, desarrollado en Chile, uno de los mundiales en donde precisamente más se castigó físicamente al número 10 brasileño. Hasta entonces. Siempre con pasión a danzar con